Yo siempre estoy feliz de trabajar con todo el equipo de Columna, es algo que me gusta. Y pues solo una breve introducción para mostrar pues que lo que ustedes ya saben y que la prevalencia en la medida en que la población aumenta pues de escoliosis en el adulto y del dolor lumbar y todo esto, pues aumenta definitivamente. Miren ustedes, 1,4 a 12% es muy diferente y esto pues es causa de incapacidad. Ana, hemos hablado de estilos de vida y de vida saludable y esto es muy importante. Lo primero que quiero mostrar es que nosotros en un paciente con escoliosis tenemos hallazgos que son hallazgos, pero no significan patología. En todo paciente con escoliosis vamos a tener abombamientos discales, en todo paciente con escoliosis vamos a tener asimetría en la orientación de las articulaciones interfacetarias, pero en columna nunca nos cansaremos de decir que los hallazgos no significan patología. Entonces, esto significa una integración, hay pocas imágenes que nos dicen que esta es la causa del dolor y en particular en escoliosis, pues estas son cosas que vamos a ver en todos los pacientes que tienen escoliosis, porque el cuerpo se corre, el disco queda con el cuerpo de abajo y entonces pues eso va a lucir como un abombamiento y pues obviamente las articulaciones interfacetarias, como ustedes lo están viendo allí, pues van a ser asimétricas. Otras cosas que también vamos a encontrar en todos los pacientes es que son asimétricos los tejidos blandos, los músculos psoas son diferentes el uno del otro, como ustedes lo están viendo allí, y también los tejidos blandos paravertebrales pues son asimétricos, ¿no? Ok. Bueno, si no, yo creo que las imágenes para ustedes son bastante claras. Este es otro punto importante, y es que cuando uno tiene un paciente con escoliosis, la columna se curva más que la médula. Entonces la médula trata de tener o tiene una posición más central que la columna. ¿Qué pasa con eso? Que la médula pues va a lucir excéntrica dentro del canal raquídeo. Y entonces ustedes ven que en esta imagen axial realmente vean cómo el cono medular en este paciente está completamente adherido al pedículo y a la articulación interfacetaria derecha. Entonces esto es algo que debemos conocer y este artículo que ustedes pues conocen mejor que yo muestra que uno debe informar o debe conocer dónde está la médula que es excéntrica y entonces ellos muestran que uno puede tener una médula tipo 1 en la cual la médula pues sí es excéntrica pero está redondita y un punto importante es que hay espacio subaracnoideo que la está rodeando completamente. Luego tenemos una médula que está pegada al pedículo o a la lámina o a cualquier sitio. No hay espacio subaracnoideo entre la médula y esta estructura ósea, pero la médula preserva su morfología. Y esta en la cual tenemos una médula que ya está deformada. Entonces esto lo vamos a tratar de ver en un ejemplo y este es un paciente que tiene una escoliosis congénita y si alguien desde allá me ayuda a rodar el siguiente video porque aquí tenemos que esta es una escoliosis congénita y vamos a rodar ese video y ustedes van a ver allí cómo la médula se va trasladando y hay unos puntos, paremos allí, porfa, ahí, fíjense, el anterior, para y nos devolvemos un poquito hacia atrás, eso, ahí, un poquito nomás. Entonces fíjense que hay un punto en el cual la médula está completamente adosada y ha perdido su forma. Entonces eso nosotros les decimos, entonces la médula es excéntrica, claro, lo conocemos, pero en el segmento T5 o T7 o T10 la médula está completamente adosada y esto es una interacción que es muy importante para ustedes como ortopedistas porque allí de pronto no le van a poner un tornillo o van a estar más cuidadosos en poner ese tornillo. Ahora sí pasamos la siguiente. Y este es un punto que son los parámetros radiográficos que de acuerdo a algunos artículos muestran qué son las cosas que importan más o que realmente son más significativos en la escoliosis en el adulto. Es más significativa la escoliosis en el adulto si la oblicuidad o el ángulo del platillo vertebral superior de L3 o L4 son mayores. Eso está determinado por estudios poblacionales. También es importante tener en cuenta la laterolistesis. El paciente que tiene laterolistesis, es decir, parecido a la espondilolistesis, pero en el plano frontal, no es solamente tener una curva, sino que está corrida una vértebra contra la otra. Entonces, ese paciente también tiene mayor importancia porque además se sabe, como les voy a mostrar, que va a progresar más
el paciente que además de tener escoliosis tiene una gran lordosis lumbar o una cifosis no torácica, sino en la unión toracolumbar. Esos 4 puntos, bueno, de acuerdo a este artículo, y pues seguramente ustedes lo ven a diario, pues son bien importantes. Entonces, aquí lo que quiero mostrarles es que es diferente laterolistesis de un ángulo muy grande. En este paciente que tiene una escoliosis congénita, tiene un ángulo grandísimo en la torácica y un ángulo en la lumbar, pero no tiene ninguna laterolistesis. Mientras que en este otro paciente vemos que en el plano frontal, pues sí realmente tenemos que está corrida una vértebra sobre la otra. Aquí tenemos laterolistesis y lo que les quiero mostrar es que es diferente, o sea, un paciente que tiene laterolistesis probablemente tiene un ángulo grande, pero es diferente hablar de laterolistesis a hablar solamente de un ángulo grande. Y entonces esto es importante, y aquí tenemos un adulto que tiene además de tener su escoliosis, tiene un aumento de la lordosis lumbar, y pues eso generalmente cursa con tener un roce interespinoso marcado, y esto también dijimos que era uno de los factores que era importante para tener en cuenta en estos pacientes que van a ser más sintomáticos, mientras que en este paciente, pues lo que tenemos es una gran laterolistesis, que ustedes ya la saben ver, porque aquí tenemos una vértebra corrida, no importa el ángulo, está corrida para un lado o para el otro, esto es laterolistesis, y en este caso, pues no tenemos aumento de la lordosis lumbar. Y aquí les muestro ese paciente pues que tiene también laterolistesis y que realmente lo que tiene es una rectificación de la lordosis lumbar. Y miren lo que pasa, esta es la progresión de un paciente que tenía las laterolistesis, miren cómo progresa la escoliosis. La imagen que ustedes tienen allá es la del año 2018 y esta es la imagen del 2023, hay una franca progresión, se ha estudiado que estos pacientes progresan más la escoliosis y aquí también, bueno, aquí tenemos estudios, este es un paciente en el 2012 que tenía laterolistesis, fíjense ahí entre L3 y L4 y entonces aquí la tenía y miren cómo progresó al año 2023. El otro punto es la enfermedad degenerativa que duele. La mayoría de los pacientes con escoliosis en el adulto tienen dolor porque tienen un canal estrecho y ese canal estrecho está dado por, pues como cualquier canal estrecho, pero está dado en estos pacientes por una combinación de abombamiento discal, de hipertrofia de las articulaciones interfacetarias, de los ligamentos amarillos, como lo estamos viendo acá. Y aquí pues vemos que este es el segmento L4, L5 en este paciente que tiene esta escoliosis y esto por supuesto pues le puede generar dolor. El dolor generalmente es de 2 tipos, un dolor mecánico, ustedes lo saben mejor que yo, y ese dolor es más frecuente en el sitio de la convejidad de la curva. En la concavidad de la curva probablemente el dolor se relacione más con una estrechez de los forámenes de conjugación y una compresión radicular en los forámenes, como podemos esperar que ocurra en este paciente que tiene esta laterolistesis y que el disco está muy lateral, que está llegando hacia el foramen de conjugación. Aquí se los muestro mejor. Yo quisiera apagar un poquito la luz porque de pronto no sé qué tan bien están viendo, pero aquí fíjense ustedes que este foramen de conjugación por ese disco está disminuido y pues la raíz está claramente comprimida. Este es otro paciente con una escoliosis del adulto y vamos a ver estos cambios. Entonces, si por favor me ayudas a rodar eso, perfecto. Entonces, miren ahí, vamos mostrando, fíjense básicamente en las imágenes axiales. Paremos un momento, vamos hacia atrás un poquito, eso, esto de aquí, manejar, ok. Y ustedes van viendo, gracias por apagar la luz, podemos seguir avanzando y van a ver cómo progresivamente aparecen unos segmentos en que está muy estrecho, casi no vemos nada de canal. Aquí, este es el nivel normal. Vamos un poco hacia atrás, por favor, despacito, hacia atrás. Ahí paremos en esa S, por ejemplo. ¿Qué tenemos en este punto? Entonces, tenemos que hay una estrechez multifactorial, el disco abombado, las articulaciones hipertróficas por artrosis, líquido articular aumentado, aumento de ligamentos amarillos y no se olviden que también por detrás, allí en no pocos pacientes hay grasa epidural que va a aumentar la estrechez del canal raquídeo. Tal vez el examen que nos ayuda más a aproximarnos a qué es lo que le duele al paciente es el SPECT-CT. Miren, este paciente tiene una escoliosis
del adulto con enfermedad osteocondrósica de los 2 últimos discos intervertebrales, con artrosis facetarias como todos ellos, y uno pensaría, como vamos a ver por las imágenes, que puede tener compresión en 2 segmentos que son L4, L5 y L5S1. Sin embargo, noten cómo el estudio de gammagrafía con SPECT-CT nos muestra que realmente la hipercaptación es mayor en el segmento L5S1. Aquí, entonces, vean ustedes cómo la imagen nos muestra lo que ya conocemos, asimetría en las facetas, abombamiento discal, y noten cómo los 2 foramen de conjugación derechos, los últimos, están estrechos, hay compresión de las raíces, pero como veíamos en la gammagrafía, el que es más captante y probablemente más sintomático es solo el de L5S1. El aumento del líquido en las articulaciones interfacetarias, como ustedes lo están viendo ahí en esa resonancia con información T2, generalmente no sugiere inestabilidad de esto. Este es un paciente que tenía una escoliosis congénita, la operaron en 2003 y estas son las radiografías comparativas del 2009 contra el 2023. Realmente el material está muy bien, pero el paciente tiene dolor lumbar. Y entonces, ¿qué tenemos? Hicimos una tomografía computada que nos muestra toda la instrumentación, que está bien, estaba igual, no hay mucha modificación. Pero entonces, ¿qué tenemos? Unos segmentos adyacentes que son sintomáticos y pues claramente ustedes ven aquí cómo hay pues lo que conocemos en lo que le queda a la escoliosis, la asimetría, la hipertrofia facetaria, el gas dentro de la articulación, aquí vemos un quiste sinovial y esto es en este segmento inferior y esto es lo que nos está dando la sintomatología en este paciente. Una pregunta que nos hacemos, ¿qué tanto la osteoporosis influye? Lo que dice la literatura es que influye más en los pacientes jóvenes que en los pacientes mayores. Esto es algo que a mí me sorprende, pero en todo caso, pues si queremos ver osteoporosis, pues vamos a hacer una osteodensitometría que siempre es válida para ver cómo van a funcionar nuestras cirugías. Ahora, en ocasiones tenemos dolor torácico o lumbar en un paciente como este que tiene una escoliosis que no es muy marcada y entonces aquí nos ayudó la resonancia magnética para demostrarnos pues que existía una hernia discal torácica que no son tan frecuentes, ahí ustedes la están viendo y esa hernia que está aquí pues puede ser una de las causas de dolor en estos pacientes con escoliosis. Bueno, eso es lo que les quería decir, tal vez para llevar a casa. Entonces, los puntos que más influyen y que más importan como enfermedad degenerativa en un paciente con escoliosis, 1, el ángulo del platillo vertebral superior de L3 y L4, 2, la laterolistesis, vimos que es diferente laterolistesis a un gran ángulo, pero la laterolistesis parece que puede en algún momento predecir la progresión de la escoliosis. En prequirúrgico les mostramos, y todos lo sabemos, pero es importante recordar, acordémonos que la médula es excéntrica, pero tenemos que ir a los sitios donde esa médula luce más anormal, es decir, muy pegada al canal raquídeo y deforme. En la enfermedad degenerativa, pues es una enfermedad degenerativa en las cuales el canal estrecho predomina, muy alto porcentaje tienen canal estrecho donde hay mayor curva y esto es un canal estrecho multifactorial, abombamientos discales, hernias discales, osteoartrosis facetaria, inestabilidad, también la lipomatosis peridural, que es lo que nos ha generado un canal estrecho multifactorial. Muchas gracias.